Un saludo tengan todos. En el día de hoy les traigo un programa muy fuerte. Las tensiones se encuentran por los cielos. El pueblo de Santiago de Cuba ya no respeta a la policía. Cada vez la isla amanece con más y más carteles antigubernamentales mientras el régimen cubano continúa desde La Habana librando una guerra contra los cuentapropistas, decomisos, multas, humillaciones. Y mientras el régimen cubano se enfoca en lo que no tiene que enfocarse, los hospitales continúan sin corriente. Literalmente Cuba sin comida y la poca que hay que le venden al pueblo en mal estado. Mira qué bonita. Mira, con raicita y todo. Para que ni nada ni nada. Y todo esto conjuntamente con los apagones están creando un malestar que detonará el próximo estallido social. 12 de la medianoche, miércoles amanecer jueves, me dijeron que mañana me avisan de lo que haya pasado en Caibarien. Pero el pueblo ahora mismo está manifestándose como lo está haciendo siempre, con conga. En Caibarien ahora mismo parece que se formó. Y está volviendo a suceder. La situación en Cuba ya es insostenible. El pueblo no aguanta más. ¿Estás listo? ¿Ya nos dejaste tu like? ¡Let's go! Y quiero iniciar con la desobediencia civil con dos nuevos carteles antigubernamentales, y es que cada día aparecen más y más. El pueblo cubano ha perdido el miedo. Y este que estamos viendo fue pintado en el día de ayer en Pastoría y está firmado por Cuba Primero llamando al pueblo a tomar las calles. También estuvo apareciendo otro de Patria y Vida en La Habana. Se ve clarito como el agua. Y así de descontento se encuentra el pueblo por la situación que estamos atravesando. Y es que lo que estamos viviendo ya no tiene nombre. Solo para que tengas una idea, en el día de ayer ocurrió un incendio y los bomberos fueron en un transporte público. Yo no sé si es porque no hay camiones o porque no hay combustible, pero se aparecieron allí en una guagua. Obviamente sin el equipo necesario y sin lo más importante para apagar el incendio, el agua. Mira, échense esto. Los bomberos vinieron en una guagua, en un camello. En una guagua, y aquí no hay ni esta gota de agua en el reparto. Échense esto, bomberos en una guagua y sin esta gota de agua en el reparto. Échense esto. Échense esto. Échense esto. ¿Qué pasa con el cupía? Échense esto. Di tú, en un camello los bomberos y sin agua. Y la policía sin aparecer. No, la policía dijo que no venía. Ah, la policía dice que no venía. Debe estar para Santiago con el alzamiento que hubo allá. Échense esto, señores. Mírenlo. Mírenlo. Miren esto. Miren el camello. El camello con los... ¿Y dónde están los bomberos? ¿Entraron para allá adentro? No, en la bicicleta. Ah, mira qué bien. Ya se fueron. A ver si traen agua, cuando hay agua. Minutos después del incendio, a los bomberos no tener el equipo para apagarlo, se estuvieron retirando y la policía jamás apareció. Tal cual lo dijeron en la llamada, a ellos no les interesa. Ellos hoy solo se están dedicando a reprimir a los opositores y hacerle la vida imposible a los cuentapropistas. Y sobre todo, lo más importante, a evitar que ocurra un nuevo estallido social. Y para eso sí tienen combustible, para ir a controlar al pueblo cuando se lanza a las calles, tal cual estuvo sucediendo en el día de ayer en Santiago de Cuba. Les cuento que tuvieron que acudir al lugar las tropas especiales boinas negras armados hasta los dientes. Y la razón es una, el pueblo le ha perdido el respeto a la policía y ya no cree en la justicia de su país. Y es por esta razón que de manera masiva tomaron las calles para hacer justicia por su cuenta. Y todo esto contra un delincuente que se dedicaba a robarle y a quitarle las pertenencias a los niños. Así, y aunque el régimen logró proteger a este delincuente, el pueblo continuó en las calles después de que se lo llevaron. Y es que el malestar del pueblo en Santiago es general, no solo con la injusticia.
El malestar es general y se espera que hoy el pueblo se lance a las calles y ocurra un nuevo estallido social. El cubano está cansado del hambre, de la miseria y mucho más de los apagones. En un momento en el que el régimen cubano ya ni siquiera puede garantizar el suministro eléctrico en los hospitales. Se acaba ahí la corriente. La corriente se acabó de ir. Y el cuerpo guardia lleno de personas esperando para que Esto estuvo ocurriendo en el día de ayer en el Hospital Provincial de Camagüey y forma parte del cada vez más deficiente sistema de salud cubano. Deficiente sistema de salud para los cubanos porque los dirigentes no se atienden en estos hospitales ni les niegan la atención médica por falta de recursos. Y esto le estuvo sucediendo a un cubano en el día de ayer en el Policlínico de Calabazar. Solo para que tengas una idea, llegó al Policlínico con la cara cortada por un intento de asalto y solo le pudieron tomar la presión. No había ni equipo de sutura, ni anestesia, ni aguja. Te vas a complejo. Aquí no usamos para arriba de todo. Que cierren entonces. Que cierren. Ojalá yo pudiera ser capitalista. La solución no es que cierren los hospitales por falta de recursos, sino que salgas a protestar y te liberes del sistema que los tiene así. Antes de continuar, quiero recordarte que si deseas enviar dinero a Cuba, lo hagas mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de Díaz-Canel ni financie la represión contra el pueblo cubano. También quiero informarte que si el pueblo hoy se lanza a las calles como está previsto, estaré saliendo en directo y te estaré manteniendo informado de todo. Ahora quiero darte una razón para tomar las calles. Mi gente, caminando por las calles de Alemania me encontré con una cosa muy curiosa y quiero mostrárselos a todos ustedes, sobre todo a mis cubanos que viven en la isla. Esta imagen que ustedes ven aquí es la imagen de Fidel Castro. Está en una vidriera de la tienda de Rolex y Rolex lo utiliza como una de las figuras icónicas para promocionar su marca. Fíjense bien que el reloj está en su muñeca y es una foto de Fidel joven, o sea que esto pudo haber sido tomado recién él bajando de la Sierra Maestra en Cuba, lo cual quiere decir que es una gran demagogia todo su discurso del proletariado, la humildad, etcétera, 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 teniendo en cuenta que Rolex es una marca que representa el capitalismo, que representa la riqueza y un estatus social muy diferente al que él siempre promulgó. Además de esto, quiero decirles que este tipo de propaganda son muy bien pagadas y por tanto su familia tiene que estar recibiendo estos beneficios o alguien en su nombre, porque esto no se queda en el aire.